Buenos días, bienvenidos a nuestro Cafecito con Jesús, el espacio del día en el que buscamos a Dios, buscamos su dirección, buscamos su bendición. El día de hoy estoy recordando una historia. Esta historia ocurre en un pueblo pequeño. En aquel pueblo había un panadero, y era un panadero muy acucioso, muy trabajador, y Dios prosperaba el trabajo del panadero. Pero llegó un momento en el que el panadero era tan próspero que empezó a pensar, ¿sabes qué? Yo debería dedicar menos tiempo apenas con lo que yo trabajo y podría quitarle algunos minutos, después horas, y empezó a hacer eso. Lo que sucedió a continuación fue que empezó a bajar la producción y a causa de ello empezó a escasear el pan. Pero el panadero, al parecer, ni siquiera se daba cuenta. Gradualmente comenzó a ocurrir un cambio en la actitud del panadero hacia su labor. Y pocas veces se comía de su pan en su propia casa. Él decía, pues, sí, es interesante que comamos pan, pero también podríamos comer arepita o otra cosa. Y empezó, claro, como tenía dinero, a consumir además otras cosas y empezó a menospreciar el propio pan en su propia casa y a perder interés. Pero como este era todavía su negocio, y se interesó mucho en su fabricación, el negocio, ¿cierto? Y cuanto más eficiente fuera la producción, mayores serían las ganancias. Ahora se preocupaba por las ganancias y por ganar más. El panadero entonces empezó a interesarse en la fabricación del pan y empezó a elaborar una teoría sobre panificación. ¿Cuántas cosas voy a hacer para panificar? Y dedicaba e invertía tiempo. Se convirtió esto en una obsesión completa y pronto quiso dedicar más tiempo a pensar en la panificación y en la tecnificación y en qué invertiría su tiempo que en otra cosa. Con ese propósito termina cerrando la panadería. Dice, pues aquellos que estén interesados pues van a buscar la forma y a estudiar teorías sobre la panificación. Solo en su estudio el panadero comenzó a dar forma a una nueva teoría acerca del pan. Él había descubierto un mundo nuevo dentro del horno. Y esa era su gran teoría. Su nueva teoría de la panificación atrajo la atención a los industriales. Y pronto aquel panadero estaba dictando conferencias para otros panaderos, para asociaciones, y se volvió muy célebre y era un tipo muy importante. Su nueva teoría provocaba mucho entusiasmo y la llamó la neopanificación y le empezó a dar términos como ese. Muchos importantes panaderos venían de otros lugares y se interesaban. Pronto todas las personas usaban la neopanificación. Y esto captó el interés de múltiples personas. Mientras tanto, los lugareños del poblado, de aquel lugar, ¿cierto?, estaban confundidos. Procuraban ser corteses, ¿cierto?, ser cordiales con el panadero, pero la mayoría de ellos admitía que sencillamente no podían entender de alguna manera todo este asunto de la panificación. Algunos de sus comentarios eran, no me preocupa cómo la llame, pero sí me gustaría que fabricara más pan. ¿Y cuándo vamos a poder conseguir algo de ese pan a través de ese nuevo proceso industrial? Algunos simplemente decían, tengo hambre. Este hombre lleno de teorías, llenó su conocimiento de cosas, había llenado su corazón de arrogancia porque era el panadero de la región. Ajeno a todas las necesidades que pudieran ocurrir, estaba hasta dando conferencias, escribía libros, demostraba cuán necesaria era su teoría. Sostenía que lo necesario no era la realidad propia del pan, sino descubrirlo en la cabeza, la mejor forma como se podía producir pan. La vida del panadero cambió. Estuvo absolutamente dedicado por el resto de sus días a exponer su teoría. Pasado el tiempo, vino un joven a la propia aldea de aquel panadero y encontró la solución para la escasez de pan.
descubrió que el hambre de los habitantes del poblado podía ser saciado con una sustancia que se obtenía de un viejo horno de carbón con los granos molidos del trigo, y a esa sustancia lo llamó pan. En otras palabras, qué sencillo sería si nosotros volviéramos a lo básico. Muchas veces nos enamoramos de las bendiciones de Dios y esas bendiciones de Dios solamente nos alejan del mismo Dios. Esto es increíble. La esencia no es enamorarse de las bendiciones, la esencia es que las bendiciones nos lleven cada día más a enamorarnos de Dios. Muchas veces las bendiciones hacen que nos jactemos, que nos olvidemos de Dios y terminamos luchando con la angustia de la escasez propia de Dios para nuestros corazones. Volvamos a lo básico. El Señor es un Dios perfecto y maravilloso que nos ha dado lo necesario. ¿Sabes qué? Vamos a Él en su búsqueda. Enseñemos a nuestros hijos a buscar qué es lo verdadero. No busquemos nuevas teorías que simplemente nos alimentan el ego, nos hacen ver como personas más importantes de lo que en realidad somos. Somos hijos de Dios, eso sí, es tremendamente importante. Pero más allá de eso, somos depósitos de la gracia de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabes qué? Esa es una verdad. Lo único que necesitamos en verdad para vivir es eso. No dejemos que nuestro ego y nuestro deseo de ser cada vez más nos aleje de Dios. No permitamos que nada obstruya, obstaculice nuestra relación con Dios. Si eso ha sido así, miremos hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Evaluémoslo y volvamos por el camino simple de depender absolutamente de Dios. Bueno, queridos queridos hermanos y amigos, nos vemos el día de mañana en otro de nuestros cafecitos con Jesús, de nuevo con mi pocillito que yo tanto amo ahora. El Señor me los bendiga, me los guarde. Recuerde, se necesita suscribirse a nuestro canal y enviar a muchas personas el link, compartir este cafecito. Gracias a ustedes, el Señor les guarde, les bendiga. Nos vemos el día lunes en otro de nuestros cafecitos con Jesús.